esta clase que me toca darla a mí. La idea de hoy va a ser hacer como un recorrido rápido, histórico, para tener una ubicación general del contexto de la Biblia, ¿no? Del contexto en donde vamos a ir estudiando cada uno de los libros. A partir de la semana que viene ya vamos a ir estudiando por grupos de libros, no vamos a estudiar libro por libro, porque no nos va a dar el tiempo, pero sí vamos a hacer un grupo de libros. El objetivo de nuestro curso es que ustedes puedan, no sé, empezar a degustar este amor por la palabra que tenemos nosotros y que hace tantos años que venimos estudiando con el equipo que lo preparamos y que es el espíritu del Centro Bíblico de Sion, ¿no? Entonces, la idea va a ser esa. Y la clase de hoy va a ser como un vuelo así, un recorrido por estos 2000 años, o cientos de años, digamos, para no poner un número de historia de estos textos, de estas narraciones, porque ya vamos a ir viendo que antes de ser textos fueron contados, ¿no? Así que bueno, para empezar, yo voy a leer un texto del libro del Éxodo. Es el Éxodo 3, del 1 al 8 más o menos, voy sacando algunas partes, que es el texto que llamamos la vocación de Moisés, cuando Moisés se encuentra con Dios y Dios lo convoca a, a salvar a su pueblo, digamos, a sacarlo de Egipto, ¿no? El pueblo estaba en Egipto, estaba sufriendo mucho, y entonces Dios le pide a Moisés que sea su líder y su guía y para la guía del pueblo. Entonces, Moisés estaba alejado de Egipto, él había vivido en Egipto. ¿Se acuerdan la historia del Moisés, precisamente, de la cunita? El faraón manda matar a todos los hijos primogénitos del pueblo judío que había en Egipto. Entonces la madre de Moisés lo deja en una cesta, que después de ahí se llama el Moisés, lo deja en una cesta en el río. Entonces esa canasta va por el río y lo recoge la hija del faraón. Entonces ese bebé, que era hebreo, termina criándose con el emperador, con el faraón egipcio, y bueno, se hace adulto ahí. Hay una película que se llama El Príncipe de Egipto, que es un dibujo animado, que se las recomiendo, que es muy linda, que hace todo el proceso de vocación de Moisés, muy linda para trabajarlos con los chicos, pero también para nosotros los adultos. Se llama El Príncipe de Egipto. Y trata toda esta historia. Entonces, Moisés se encuentra ahora en el desierto, él haciendo su vida, se escapó de Egipto ya de grande, y de repente se encuentra con Dios, ¿no? Con Yahvé, que lo convoca a que vaya a salvar a su pueblo. Entonces, ese es el texto que les voy a leer. Dice: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, le habló desde la zarza: Quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de mirar a Dios. Y el Señor le dijo: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. Me he fijado en sus sufrimientos y bajé a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Bueno, este texto es el texto donde Dios promete una tierra al pueblo, ¿no? Esta idea de tener un lugar donde estar. Vamos a ir viendo, entonces les voy a compartir ahora pantalla para ir viendo la presentación. Y la idea es ir viendo lugares eh, para que ustedes puedan ubicarse en cómo era el contexto del que estamos hablando, ¿no? Nosotros por ahí no nos llegamos a imaginar cómo es estos lugares, porque bueno, cada uno está en su tierra y en su lugar. Entonces,
cómo es esta tierra que le promete Dios, y en los distintos momentos. Y aparte me gustó este texto también porque los menciona a su padre Abraham, o sea, sus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Que eran los patriarcas de la iglesia. Entonces, este pasaje, bueno, el que yo les leí es el que está arriba, 3 del 1 al 8, y acá hay otro pasaje bueno, que también repite de nuevo esto de la tierra que emana leche y miel, que es el Éxodo 3:17. Que fíjense que dice, lo voy a llevar al país de los cananeos, los hititas, los amorreos. O sea, era una tierra que ya estaba ocupada por otros pueblos. Entonces, el pueblo hebreo cuando llega a esa tierra la tiene que conquistar. Y hay un montón de libros que narran la época de la conquista. Pero bueno, avancemos un poco, porque si no va a ser largo esto. Bueno, yo cuando empezaba a preparar esto, una de las cosas que me sorprendió y que me pareció también fascinante es que estamos en el territorio que vio nacer a las primeras civilizaciones humanas. O sea, esta historia de comunidades que van pasando a través de los siglos y que están siendo narradas en estos textos y que van transmitiendo estas historias de generación en generación, están ubicadas en el origen mismo de las civilizaciones. A ver, si bien el ser humano ya tenía cientos de miles de años en la Tierra, tardó mucho en empezar a armarse en grupos grandes, en civilizaciones grandes, ¿no? Si bien eran ciudades muy pequeñas. Entonces, una de las ciudades más antiguas que se descubrió por ahora en la arqueología es la ciudad de Jericó, que es tan importante en la historia bíblica y que es por donde el pueblo entra, ¿no? Puntualmente hay un monumento, una construcción que hay en Jericó, que es una torre que es como la construcción comunitaria más antigua que se conoce, o sea, que no sea una casa. Hay casas que sí son mucho más antiguas, pero esta torre probablemente tenía alguna función, ya sea de vigilancia o incluso también podría ser religiosa. Y es una torre que claramente no es una vivienda, entonces se tuvieron que poner de acuerdo para construir eso. Entonces habla de que ya había una civilización organizada. Y es casualmente la ciudad de Jericó alrededor del año 8000 antes de Cristo, ¿no? Entonces, la primer ciudad que se encuentra en la zona, hasta ahora que se ha descubierto, queda en Anatolia, que es también muy cerca de estos territorios, más cerca por ahí de donde después Pablo va a escribir las cartas, y es la actual Turquía, ¿no? Que tiene unos 7500 años. Esta ciudad, para que se dé una idea, vivían unas 2000 personas más o menos. Siempre estábamos hablando de comunidades muy pequeñas. 2000, 3000 vivirían. Acá hay una representación. Bueno, y empezando a ubicarnos en este contexto geográfico, tenemos el mapa este que es lo que llamamos la medialuna de las tierras fértiles. Después, o mejor ahora, vamos a ubicarnos un poco en el mundo, a ver dónde estamos, ¿no? Entonces, esta zona es, fíjense cómo Google nos muestra acá, ustedes ven mi cursor, ¿no? Sí, la manito. Eh, Fíjense cómo esta zona árida, es el desierto más grande que existe en la Tierra. Es una zona muy desértica. Y casualmente en esta región, en una zona de esta región tan desértica, es donde empiezan a armarse las civilizaciones. No se sabe bien por qué, pero acá es donde empieza la humanidad a unirse, ¿no? Y esto casualmente es lo que ven a hacer a los textos que nosotros tenemos hoy. Entonces, fíjense cómo, si nos vamos acercando un poco, fíjense cómo acá se diferencia claramente el río Nilo, ¿m? Con el delta del Nilo y la zona fértil que generaba el río Nilo, dentro de lo que es el desierto de Egipto, donde están las pirámides que las vemos rodeadas de arena. Sin embargo, en torno al río había vegetación, había posibilidad de plantar y de tener animales, y eso le daba bastante poder al reino de Egipto. Nosotros vamos a ver en los textos bíblicos que está todo el tiempo el pueblo de los hebreos o el pueblo de Israel están
que está en esta zona que les estoy marcando ahora, ahí está marcada Jerusalén, está en tensión constante entre el poderío de Egipto, como leímos recién en el texto ese de Moisés, y esta zona que está acá, que es lo que se llama la Mesopotamia, que es la actual Irak, más o menos, y acá estaban las civilizaciones de Babilonia, Siria, anterior los sumerios. ¿eh? Los sumerios podemos nombrarlo como el primer imperio que empieza a aparecer. Entonces, en esta región es donde vamos a empezar nuestra historia. Acá está la ciudad de Ur. Fíjense que esta zona está medio verde también, si bien acá no se nota tanto en el mapa. Antiguamente era mucho más fértil esta zona que ahora. Ahora los ríos están bastante más secos que en esa época. Estamos hablando 4.000, 5.000 años atrás, ¿no? Pero sin embargo, aún así vemos esta zona muy verde, esta región que empieza a estar verde también, y acá tenemos una zona que pareciera más fértil, ¿no? Bien, entonces, y después si nos vamos acercando, ya lo iremos viendo con más detalle, después volvemos a la zona de Jerusalén, de Israel. Lo último que les digo acá en el mapa es, esto es lo que llamamos, esta vuelta que vemos acá, la media luna de las tierras fértiles, porque es, con un poco de imaginación, tiene forma de media luna, ¿no? O también se la van a conocer como el creciente fértil, el creciente por el cuarto creciente, por la luna cuarto creciente. Entonces, volvemos a nuestro power. Entonces, esta es la media luna de las tierras fértiles, el creciente fértil, y es justamente el recorrido que hace Abraham desde Ur, cuenta la Biblia, desde Ur de los Caldeos, donde a Abraham Dios le promete una descendencia como las estrellas del cielo, por ahí se acuerdan de ese pasaje. eh, Fíjense que a Abraham Dios le promete la descendencia y después a Moisés le dice la tierra, ¿no? Le promete la tierra. Entonces, acá en Ur, sale de Ur de los caldeos, donde están la Babilonia original, que no es la misma Babilonia que después vamos a ver, es otro imperio mucho más tardío, que es el que después termina conquistando Jerusalén. Yo les voy tirando un montón de cosas, no van a llegar a captar todo, por ahí algunos sí, los que tienen ya algo de recorrido hecho, pero bueno, es para dar un contexto más que nada. Entonces, hace toda esta vuelta y llega a habitar acá. Estamos hablando de pueblos nómadas, ¿no? En la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, que son los patriarcas mencionados en el texto, son pueblos nómadas. El pueblo hebreo andaba viajando por, por el desierto, por estas tierras, y tenía animales, siempre llevaban animales, y hay un montón de textos que se la pasan hablando de los animales, de cómo se los disputaban entre los hermanos o cómo los heredaban, la familia. El ganado era sus posesiones. Por eso también la idea de ver esto es empezar a poder entender un poquito más de los textos cuando los vamos viendo. Entonces, este es el camino. Fíjense que no, Abraham, Isaac, Jacob no anduvieron por acá. Si bien hay algunos caminos, esto es desierto crudo y duro, o sea, no tienen agua. Acá, si vienen, tienen que ser grupos muy pequeños llevando su propia agua, no tienen posibilidades de tomar agua ni de llevar animales. Es un viaje muy difícil. Entonces, todos los viajes incluso está la historia de Alejandro Magno que intenta cruzar el desierto y es un desastre y pierde un montón de tropas para tratar de cruzar el desierto por acá. Bueno, entonces, seguimos. Bueno, esto son unas imágenes de cómo estos son beduinos actuales, grupos de nómadas actuales
que quedan pocos, ¿no? Pero vemos cómo viven porque es muy similar a cómo vivían antes, no cambió tanto. Entonces hacían estas tiendas con telas tejidas, ¿eh? Y armaban los campamentos así, en ronda, con un paso en algún lugar que lo cerraban, y en el medio ponían los animales en la noche. Entonces así se evitaban también que se escapen y se evitaban eventuales saqueos, estaban un poco más protegidos y en el medio sí ponían incluso todos alfombras y ahí estaban los chicos jugando y los animales y bueno, los animales por ahí los sacaban a pastar en pequeños lugares que encontraban, ya después vamos a ver, y estaban un tiempo, entonces se asentaban, si encontraban un lugar donde había pastos, pasturas, bueno, los dejaban un tiempo ahí hasta que se acababan y un mes, 2 meses, 3 meses y tal. ¿Ven? Acá está adentro del patio ese que se armaba adentro y bueno, ahí hacían su vida, ¿no? Cada uno, cada familia en cada carpa, pero también el clan entero compartían. Fíjense las carpas como eran, adentro tenían almohadones y mantas. En la tela esta, hecha con lana de cabra, tiene la particularidad que deja pasar el aire para refrescar adentro. Y por otro lado, cuando llueve, los pocos veces que llueve, en algunos lugares que estén, la tela se hincha y deja pasar poca agua. Que tiene esta forma, el agua corre hasta los costados y no se moja adentro. Entonces, seguimos. Bueno, acá hay una carpa adentro, acá nos podemos imaginar a Abraham, a Isaac, ahí eh, nada, haciendo su vida y contando. Incluso hay historias que están de viaje. Hola José Luis, ¿cómo andas? Se suma José Luis. Cuentan historias Buenas que tardes. cuenta, por ejemplo, que escondían, no sé, algún bien que habían robado, lo escondían abajo de las mantas. Fíjense, ahí están las alfombras, entonces abajo podían cavar y esconder las cosas de valor, ¿no? Bueno, y acá esta imagen me gustó porque están un grupo de varones de distintas edades, ¿no? Adultos y niños, y se están contando historias. Seguramente estos pueblos nómadas, como aquellos pueblos, no tienen escritos, ¿no? Sino que van contando las historias, narrándolas y contándolas de generación en generación. Estas historias de encuentro con Dios que nosotros nos llegaron hoy por escrito, empezaron contándose en forma oral y pasaban de generación en generación y seguramente había muchas historias que se contaban y llegaron estas y no otras, ¿no? Estas historias que cuentan la experiencia de fe de estos pueblos, de estas personas, y cuál fue su vínculo con el Creador, ¿no? Cuál fue su vínculo con Dios y qué es lo que ellos consideraban más importante para transmitirle a sus hijos, a las generaciones que siguen. Y piensen que fueron cientos de generaciones que pasaron de esta manera con estos textos, con estos escritos, con estas historias, ¿no? El ser humano es un hombre, es un ser que necesita ser narrado, necesitamos contar historias para contárselas a nuestros hijos. Entonces, bueno, esta imagen nos muestra cómo hacían el pan. ¿Mm? Fíjense los famosos panes ácimos que conocemos nosotros. Claro, cuando estaban asentados ya en ciudades, sí tenían la posibilidad de tener levadura, pero en el desierto la levadura no se puede, no dura, no se puede llevar. Entonces hacen los panes sin levadura y los cocinan de esta manera. Bueno, acá en la imagen tienen una placa de acero, pero normalmente lo hacían con una piedra plana que llevaban, y abajo le ponían fuego y la harina mezclada con agua y un poco de aceite, y si tenían un poco de sal, lo cocinaban de esta manera. Así finito se cocinaba más rápido, ¿no? Y tenían que moler la harina, porque ellos conseguían el grano y tenían que ponerse a moler la harina. Entonces, los molinos de harina eran simplemente una piedra base
y una piedra más chica con la cual iban moliendo el grano. Piensen que esto sí llegó hasta cuando estaban dentados. No sé, yo me la imagino a María moliendo el grano todas las mañanas para hacer los panes, porque era la forma, ¿no? Era conseguir el grano y cada uno molía su propio grano. Normalmente eran el grano, fíjese esta estatua egipcia, este muñeco egipcio que está mostrando cómo era el proceso de molienda. Y bueno, el tema del pan, que para nosotros es tan simbólico, es importante cómo lo hacían, ¿no? Más adelante, este otro que les muestro acá, que era circular, ese sí ya es cuando están asentados en viviendas, que le metían por el centro y giraban, ¿no? Iban girando y iba saliendo la harina por el costado y la recogían en una tela. ¿M? Y entonces, miren, les conseguí yo este hombre que se hizo como para moler y a ver si escuchan. Un poco para ver el trabajo. Eran varias horas que se tenían que dedicar. Normalmente las mujeres se dedicaban todos los días, 1 o 2 horas, a moler grano para hacer los panes. Y este texto de Jeremías que dice, se ve que Dios los estaba castigando por algo bueno, o lo interpretaban de esa manera, ¿no? Dice, haré que desaparezca porque habían sido fieles, entonces dice, haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, el ruido del molino y la luz de la lámpara. O sea, el ruido del molino a la mañana era, era la señal de que iba a tener pan ese día. Cuando yo no escuchaba el molino por la mañana, por eso dice el ruido del molino, quiere decir que ese día no iba a tener pan para comer, ¿no? Entonces, Jeremías lo representa de esta manera, ¿no? El ruido del molino. Bien. Bueno, y estas eran mujeres que tejían, cómo tejían esas telas que vimos para hacer las carpas y para hacer la ropa. Bueno, estas son actuales, pero los telares eran muy similares. ¿Mm? Bien, entonces, después de este recorrido, todo este tiempo que el pueblo fue nómada y viajando, termina asentándose en la tierra y hay partes del pueblo que sigue siendo nómada y otras partes que se empiezan a asentar. Y bueno, por algo que después que pasa con Jacob y con sus hijos, los 12 hijos de Jacob, no sé si les voy mencionando por si alguno lo ubica, la historia de José, que termina siendo entregado por sus hermanos a un grupo de mercaderes y lo venden como esclavo en Egipto y finalmente José termina siendo una personalidad muy importante en Egipto. Entonces, eh, empieza a haber una época de sequía y de hambruna en la tierra de Canaán y ahí los pueblos semitas, estos pueblos hebreos, se asientan van a Egipto, ¿no? Y se terminan asentando ahí durante generaciones, y ahí acontece el texto que yo les conté al principio, esta historia de Moisés, que termina liberando al pueblo, ¿no? Que es las plagas de Egipto y después la liberación del pueblo que salen, cruzan el Mar Rojo. ¿M? Y que es lo que estamos celebrando en estos días. ¿M? Tanto nosotros como tanto los cristianos como los judíos celebramos ese momento, el momento de la Pascua, del paso del Mar Rojo. ¿Eh? Entonces, este mapa es desde Egipto, el recorrido que probablemente, o una de las posibles rutas que había en esa época, que habrá hecho el pueblo. El pueblo estuvo 40 años viajando por el desierto, con lo cual bueno, habrá estado asentado en muchos de estos lugares. ¿M? Entonces, esta es la península del Sinaí. Acá ven, y acá está la tierra de Canaán, ¿no? Por acá está Jerusalén, Jericó, bien, para hacer una ubicación.
Y estas imágenes de ahora son del recorrido ese que hizo el pueblo desde Egipto hasta sí asentarse ya definitivamente en la tierra y ya dejar de ser nómade para asentarse en la tierra. Entonces miren lo que es el camino y cómo llevaban los animales. Y fíjense que estaban ahí pastando los animales. O sea, había pequeños lugares el desierto este del Sinaí no es un desierto de arena, sino es un desierto así, de arenisca, de tosca. ¿Eh? Y hay lugares donde hay muy pocas pasturas, pero bueno, algo para que coman los animales. Y por eso eran nómades, porque se tenían que ir de un lugar a otro. ¿Mm? Bueno, esto es un oasis, imagínense lo que era encontrarse un oasis. No era fácil permanecer en el oasis porque imagínense que muchos grupos querían permanecer en el oasis y había que defenderlo, ¿no? Eh, este es el monte Or, ¿no? Donde entierro de Aarón, al sur del Mar Muerto. Eh, Bien, y esto es ya llegando en la tierra prometida, el monte Nebo, que es donde muere Moisés, ¿no? Hasta ahí llega Moisés, no llega a ver la tierra prometida, pero no llega a entrar en la tierra prometida. Y esta es la vista que llegó a tener Moisés de la tierra que le había prometido Dios, ¿no? Y bueno, llega a verla y el pueblo llega y tiene que conquistarla, esa tierra. Tiene que ir y tiene que pelear por ella. Así que, bueno, y vamos a hablar un poco de esta tierra que emana leche y miel que le prometió Dios a su pueblo. Eh, Fíjense las dimensiones. Me gustaba un poco mostrarles para que vean, por ahí nosotros en Argentina estamos un poco acostumbrados a tener dimensiones más grandes. Sin embargo, para hacerlas caminando tampoco eran tan cerca, ¿no? Entonces, acá vemos, bueno, el ancho más o menos desde el río. Bueno, acá tenemos, este es el mar de Galilea, ¿m? Famoso mar de Galilea, donde anduvo Jesús mucho. Este es el río Jordán y este es el mar Muerto. ¿Eh? Bien, en el río Jordán, ¿se acuerdan que estaba Juan Bautista bautizando? Y por acá está el monte este que vimos recién, que es donde Moisés llegó a ver la tierra y a entrar a la tierra. Bueno, el pueblo entra a la tierra después. Y conquista Jericó, que está por acá también. Entonces, acá tenemos, fíjense que esta zona es bastante más verde, si quieren, el color, que el desierto este del Sinaí o el desierto de acá que es intransitable. ¿Eh? Entonces, en el sur hay muy pocas lluvias, hay muy poca vida, y un poco que uno se va metiendo más al norte, ya va teniendo cada vez zonas más fértiles. La región de Galilea, que es donde es Jesús, es una zona bastante fértil, ya más parecida a lo que podemos imaginarnos nosotros acá en la Pampa húmeda, ¿no? No es así como acá, pero más parecido. No sé, ponerle Córdoba, ponerle San Luis. Eh, Bien, bueno, acá tenemos, bueno, fíjense, les quería contar antes, acá está Cafarnaúm, por ejemplo, acá al norte está Cafarnaúm. Y Jesús, bueno, Nazaret estará por acá, más o menos, y Jesús se lo muestra caminando a Jerusalén, ¿no? Según que Evangelio varias veces, eh, y este recorrido era un recorrido de varios días para hacerlo caminando. Bien, serían más de 100 kilómetros esto, 120 kilómetros, algo así. Bien, y acá tenemos la geografía. Este mapa nos indica las altitudes del terreno. Entonces, esta zona es la zona más montañosa y es la zona en donde acontecen la mayoría de los hechos bíblicos, en la zona esta de montaña. El pueblo, cuando se asienta en esta zona de montaña. Esta zona del mar no es muy ni dominada por el pueblo judío en sus momentos de mayor esplendor, por ahí sí llegaron, pero no hay muchos pasajes que estén en esa zona. Era territorio de los filisteos, de los llamados pueblos del mar.
los fenicios también, tienen distintos nombres. Bueno, los fenicios están marcados acá arriba. Miren. Eh, entonces, acá está Samaria, ¿no? Este de nuevo es el mar de Galilea. Otro problema que tenemos en los textos bíblicos para ubicarnos es que a veces los nombres de los lugares con el tiempo van cambiando. Entonces, el mar de Galilea, que nosotros lo conocemos, era también el lago de Kineret, ¿no? Eh, bueno, y distintos nombres. El río Jordán no, siempre tuvo. Bueno, y el mar Muerto también se llama mar de la Arabá. ¿Mm? Entonces, lo que decíamos, por acá está Jerusalén, y fíjense que están en el Hebrón, que es el monte más alto, la zona de montes más altos de ahí, y acá está Siquem, todos mencionados en los textos bíblicos. Y todos son en la zona de montaña. Y los caminos también eran por la zona de montaña. Creo que hay otro más. Acá está. Este mapa nos muestra los caminos en donde viajaban. Tenemos tres caminos principales. Uno es la Vía Maris, que era por la zona costera. ¿Mm? Otro es el Camino del Rey, que era por la zona desértica más difícil, más cerca de la zona desértica. Y este era el camino que era por medio de las montañas. En este camino es donde, por lo general, acontecen los viajes de nuestros héroes de nuestros textos bíblicos, de los protagonistas de nuestros textos bíblicos. Era el camino más seguro, no era el más fácil, pero era el más seguro porque eran los territorios donde habitaban las tribus judías, ¿no? Entonces podían de esa manera caminar sin tanto riesgo. En esta zona normalmente había que pagar para poder caminar, ¿m? Y lo mismo que el camino del rey. Bueno, y este es el desierto del Negev, que está abajo, ya abajo de Jerusalén, toda esa parte de abajo desértica. Fíjense que hay unas matas que las pobres cabras tienen que comer. Este es el desierto de Judá, que es ya muy cerca a Jerusalén, a la derecha entre Jerusalén y el Mar Muerto, por acá, ¿no? El desierto de Judá, el Negev es acá abajo, ¿ven? Acá está, todo acá abajo. Y acá está el desierto de Judá, acá está Jerusalén, el desierto de Judá está acá. Ven que ya es un poquito más fértil, a medida que vamos subiendo, hay un poco más de vegetación. Esta es la zona de Jerusalén, que al sur de Jerusalén es todavía bastante desértico, pero ya hay plantaciones de olivos. Vamos a tener olivos, vamos a tener higueras, un poco más al norte, después vamos a tener palmeras con dátiles y vides. Son toda vegetación que se resiste a estos climas. Y después, sí, para conseguir granos vamos a tener que ir sí, al norte, a la zona de Galilea, para poder sembrar grano. Fíjense la plantación de olivos cerca de Jerusalén, ¿no? El famoso Huerto de los Olivos. Bueno, o similar, uno así. Bueno, esta foto me gustó, si bien es bastante grande, era una construcción que hacía en esa época, que eran las terrazas. Las terrazas que eran para que el agua, las pocas veces que llovía, no se lavara tan rápido, sino que se permaneciera en esos lugares horizontales. Y ahí se hacían las plantaciones. Por supuesto que las familias tenían mucho más pequeño esto, ¿no? Esto es una plantación muy grande. Pero hacían incluso, por ahí tenían una tierra en la ladera y hacían estas terrazas, o sea, trabajaba toda la familia durante generaciones para lograr, cuanto mejor eran las terrazas, mejor iban a ser las plantaciones porque iban a conservar más agua. Entonces dice acá en Isaías, cavó la tierra y la limpió de piedras. Lo primero que tenían que hacer cuando tenían una tierra era sacar las piedras. Plantar una vid roja selecta. Bueno, esto en realidad es una analogía que hace el autor entre cómo Yahvé preparó a su pueblo, ¿no? Y cómo el pueblo le responde. Entonces, Yahvé cavó la tierra y las limpió de piedras. Plantó una vid roja selecta. Construyó una torre en medio de la viña. Eso es otra de las cosas que las familias más poderosas, más pudientes, hacían una torre donde guardaban el grano y aparte les servía de vigilancia. Incluso tenían como una pequeña vivienda para que haya algún cuidador ahí en el lugar. Entonces,
construyó una torre en medio de la viña, o sea, estamos describiendo un buen campo que hizo Dios, ¿no? Y en ella labró un lagar, ¿eh? Hizo el lugar donde para moler, para hacer el vino, o para pisar las uvas, o para hacer el aceite, era el lagar. Entonces estuvo esperando que produjera uvas buenas, en este caso es vides, pero solo produjo uvas silvestres. Es el profeta que se queja del pueblo y dice, cómo el pueblo le falló a Dios. Mirá Dios cómo había preparado esta vid, cómo había preparado el terreno, y sin embargo solo produjo uvas silvestres, ¿no? Qué ingrato que estuvo el pueblo que fue atrás de otros ídolos. Bueno, este es el mar de Galilea, fíjense, el lago de Kineret, el lago Tiberíades también, porque más tarde se construye la ciudad en honor a Tiberio, el emperador Tiberio, ya en época romana. O lago de Genesaret, que era como se llamaba la región también. Miren, ya estamos hablando de otra cosa, mucho más fértil. En esta zona sí se podían sembrar granos, ¿m? La zona de Galilea. Bueno, vamos a hacer un poco de historia un poco más firme. Ahí me pasé dos. Bueno, esta es una línea de tiempo que intenté hacer metiendo lo más posible. Después se la voy a pasar también en PDF para que les quede. Ahora vamos a hacer una pasada medio rápida, por esta línea de tiempo, pero la idea es, me comentaron para esta clase, tratar de dar una continuidad, ¿no? Una continuidad para que después podamos ir recorriendo los textos. Bien, entonces, tenemos en el origen, yo acá les pongo un título, les pongo, bueno, algún comentario o alguna aclaración, después las fechas aproximadas, ¿no? De cada uno de los acontecimientos. A medida que nos vamos acercando en el tiempo, tenemos un poquito más de certezas de los tiempos. Después los libros que estuvieron en esa época, y algunos de los personajes o acontecimientos que pasaron en esos tiempos, para ir ubicándonos un poco. En primer lugar, les voy a contar que tuve algún problema para poner los textos, porque hay textos que se refieren a un periodo histórico, pero que fueron escritos mucho después, ¿eh? Entonces, el Génesis fue escrito, puesto por escrito como lo conocemos hoy, mucho tiempo después. No sé, más o menos por esta época. Sin embargo, el Génesis yo lo puse en el inicio, ¿no? Porque todos lo conocemos y es el tiempo en que narra, es lo que está narrando. Entonces, me voy a tomar un mate porque tengo la garganta seca. Tanto hablar. Qué Bien. interesante, Entonces, Pablo. ¿cómo? Qué ¿Está bien? interesante. Bueno, Posta. bueno, me alegro, me alegro. Bien, entonces, acá tenemos el comienzo, yo pongo inicio de los tiempos, bueno, desde el inicio, la creación, sabemos que hay por ahí, si ustedes buscan, que se calcula cuándo fue la creación, bueno, no, el cálculo científico es otra cosa, ¿no? Son millones de años, que se crea primero la Tierra, los tiempos del Génesis son simbólicos, cuando dice que se crea en 7 días, ¿no? Es todo un símbolo que nos da el autor, y que no hay que tenerle miedo al símbolo, porque el símbolo es como, eh, nos da un lenguaje mucho más amplio que la estricta literalidad. O sea, si yo quiero creer que Dios creó la tierra en 7 días, ¿qué tengo? Bueno, un acontecimiento, un hecho pseudocientífico que me dice que fue en 7 días. Ahora, si yo le busco qué quiso decir el autor al poner en 7 días, entonces voy a encontrar un significado mucho más rico, ¿no? La mera literalidad. Y eso nos vamos a encontrar en toda la Biblia. Entonces, tratemos de confiar en el autor, ¿no? Y en los símbolos que nos quiso poner para que entendamos su experiencia de fe, que con la literalidad no alcanza. Nosotros ya sabemos que nos la pasamos haciendo analogías para decirle a una mujer cuánto la quiere. El novio le dice que la quiere hasta el cielo. ¿Y qué va a hacer? La novia va a ir a medir cuánto es hasta el cielo, cuánto me quiere. El otro me dijo que me quería hasta la luna. Entonces, o sea, no, sabemos que no tiene que ver con eso. Sabemos que tiene que ver con una forma de expresar algo que si no uso una metáfora no la puedo expresar.
porque son realidades humanas que nos superan, que no hay forma de expresarla con palabras o con ciencia, si quieren, como ser el amor o como ser la fe, ¿no? O como ser Dios. No tenemos idea de cómo es Dios. Entonces, tenemos experiencia de Dios y eso tratamos de contarlo. Bueno, estas personas que eran, a ver, así como los griegos se los conoce por la filosofía y los árabes por la matemática, bueno, a los hebreos se los conoce porque son genios narrando historias. Tan, tan buenas historias hicieron que nos llegaron hasta hoy. Estas historias que nos cuentan quién es Dios, cuál es su experiencia de Dios. Y estos son los textos que nos llegaron hoy, ¿no? No estamos hablando de cualquier gente, sino de gente con una capacidad de contar historias superlativa, sobresaliente, y no una persona o dos, un pueblo que cuenta, un pueblo que se narra, y que nosotros somos la herencia también de ese pueblo. Entonces, tenemos que seguir creyendo en estas historias porque son nuestra identidad. Nosotros creemos en ellas y ahí depositamos nuestra confianza, nuestra fe en estos textos. ¿Mm? Estos textos que se contaban en el desierto. ¿Eh? Bien, entonces, estos mitos originales son los que dan fundamento y que buscan dar un inicio a esta historia que estamos tratando de contar hoy y que vamos a contar durante este año y que seguirán después ustedes cada uno en su camino releyendo los textos y haciendo otros cursos y descubriendo cada vez más quién es el Dios que está revelado ahí, ¿no? Entonces, eh, tenemos los orígenes, ¿no? Esta la creación, la caída, Adán y Eva. ¿Mm? Que bueno, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, son todos esos primeros mitos, la torre de Babel. ¿Mm? Esto está todo contado en el Génesis. La historia de los patriarcas también está contada en el Génesis, estos que mencionamos. Acá sí ya empieza el recorrido de hoy, que es Abraham, su hijo Isaac, ahí está cortada la palabra, Jacob, su hijo José y todos los otros 12, ¿no? Los otros 11, digamos, que son los que le dan los nombres, los hijos de Jacob son los que le dan el nombre a las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Y Jacob es renombrado por Dios después de una lucha, un pasaje que es hermoso, que él lucha con Dios y es renombrado Israel, se lo nombra Israel a Jacob. Entonces, Israel, el nombre del territorio, del pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo de Israel, bueno, es también por Jacob. Fíjense, son personajes fundantes en la historia del pueblo y están narrados en este Génesis, ¿no? Los patriarcas. Más o menos le ponemos esta época, que era la época del pueblo que caminaba por el desierto, estos que estuvimos viendo. ¿Eh? Después viene la época del Éxodo, que es el libro del Éxodo, que es este momento en que están prisioneros en Egipto, o viven en Egipto y están semiesclavos trabajando ahí, y Moisés, Dios por medio de Moisés los libera y van en busca de la tierra. Todo ese recorrido, todo ese tiempo, todas las vicisitudes, las historias están contadas en este libro del Éxodo, ¿no? Que lo vamos a ver, empezar a ver a partir de la semana que viene. Y ahí tenemos a Moisés, tenemos el cruce del Mar Rojo, tenemos las tablas de la ley, el Sinaí, el camino por el desierto, todo esto está en este periodo. Después, que continúa siendo nómade del pueblo, ¿no? Si bien cuando hablamos del pueblo no estaban todos en una misma realidad. Había alguna parte de la comunidad que se asentaba, después volvía a andar itinerante, bueno. Eh, Acá empieza, a continuación del Éxodo, con Moisés mirando la tierra pero sin poder entrar, ¿no? Ahí empieza la parte de la conquista, con Josué. Josué entra en la tierra, es el que entra a la tierra y empiezan a conquistar esa tierra prometida que Dios se la promete, pero que resulta que no estaba habitada por otros pueblos, obviamente. Y ahí empieza el pueblo de Israel, armarse estos clanes, estas 12 tribus,
a unirse para poder ir conquistando las distintas ciudades. También son libros, tanto Josué como Jueces, son libros que narran mucho estas batallas, estas luchas de conquista del pueblo. Eh, tenemos acá, era la época de los jueces. Después de Josué, cuando Josué conquista, bueno, Josué muere, que era el líder del pueblo en ese momento, empiezan a liderar el pueblo y a coordinarlo los jueces, que eran unas figuras, no nos imaginemos los jueces como llamamos hoy, sino más parecido a un caudillo, ¿no? Alguien un gobernante medio informal, si quieren, ¿no? Eran los caudillos, eran los jueces. Y ahí menciono los más famosos, Gedeón, Jefté y Sansón, ¿no? Sansón, el más famoso cuando le cortan el pelo y se queda sin fuerza. Bueno, había hecho una promesa, Sansón era como un sacerdote, una especie de sacerdote también, que había hecho un voto de no cortarse el pelo, Sansón, igual que Samuel después, ¿no? Entonces, esa promesa se rompe cuando se corta el pelo, se le rompe esa promesa que había hecho de su consagración a Dios. Entonces, cortarse el pelo también implicaba eso, ¿no? Y que había roto esa promesa. Por eso perdió la fuerza, porque dejó de confiar en Dios, digamos. Entonces viene la época del reino. Después el pueblo quiere tener un reino, entonces tenemos la época primera que es del Reino Unido, ¿no? Israel tiene un rey, y ahí tenemos, el primero es Saúl, después viene David y Salomón. ¿Mm? Y el profeta Samuel, que es inicialmente es el más importante en la época de Saúl y el principio de David. Samuel es el que hace la transición entre los jueces y los reyes. Y después el reino se divide en dos, y eso también nos va a traer por ahí un poco de incertidumbre en cuanto a los nombres, porque tenemos el reino del norte que pasa a llamarse Israel, y el reino del sur que se desprende, en realidad todo era Israel, y el reino del sur que se desprende, que empieza a llamarse Judá. Y la capital de Judá es Jerusalén, y del reino del norte, Israel, es Samaria. ¿Mm? Yo todo esto Pablo, se lo voy a perdón. dar. ¿Cómo? eh, te- no, que te quería decir que falta, que estamos -5 para que Bueno, perfecto, calcules dale. los tiempos. Vamos Dale, rápido porque dale, me falta un poquito. dale, Eh, dale. bien, entonces, ahí tenemos otros personajes, Robán, Jeroboam, bueno, lo iremos viendo. Después viene la época de los profetas. Yo arriba pongo el exilio, ¿no? Israel, el reino del norte primero es destruido por el imperio asirio, y son deportados, y después ya prácticamente desaparece lo que fue el reino del norte, y el reino del sur está como que arregla con los asirios primero, después quiere ser bueno, finalmente se salva del avance asirio y termina siendo conquistado por los babilonios y deportado a Babilonia. Sin embargo, se logra una continuidad porque después viene con la época persa, vuelve el pueblo, vuelve a la tierra. Entonces se da esta continuidad que quiero representar con esta línea, ¿no? Eh, bueno, acá está la época de estos profetas, eso ya después lo van a ir viendo, lo vamos a ir viendo todos. Vienen los distintos imperios, el imperio persa, que es el primero que los permite volver a la tierra, después viene Grecia, que conquista Persia. Hay un momento acá de una cierta independencia de los judíos nuevamente, que es la revuelta macabea, ¿no? De los macabeos, eh, que también es muy importante para el pueblo, incluso hoy. Recuerdan mucho esta revuelta macabea porque fue el último momento de independencia fuerte que tienen hasta el día de ahora, hasta el siglo pasado, donde vuelven a la tierra, ¿no? Entonces después viene el Imperio Romano, y bueno, y acá ya viene la parte del Nuevo Testamento, con Jesús siguiendo la continuidad. Bueno, esto se lo voy a dar, aparte de mandarle este material, le voy a dar aparte de esta línea para que la vayan siguiendo a lo largo de este tiempo. Esto ni lo voy a mencionar, son los imperios que estaban antes de esta época, que no estuvieron tan vinculados con los judíos más allá de los faraones. Pero por si a alguno le interesa,
acá lo tiene. Bien, vamos a ver un poco, bueno, estas son viviendas muy antiguas, todavía no había hebreos, eran redondas, son de las casas más antiguas que se encontraron, de forma circular, digamos. Esto sí, esto es lo que le comentaba de la torre de Jericó, ¿vieron? La excavación que lo encuentra, ¿eh? Fíjense lo que era, bueno, esto es la forma que tenía. Acá está la excavación. Bueno, esto sí, un poco más interesante, cómo eran las casas ya en la época de Jesús, estamos hablando, ¿no? Fíjense que tenían dos pisos, en el piso de abajo estaba lo que era el pesebre, donde alojan a María y a José, esto estaba abierto abajo, y acá estaban los animales. ¿Para qué estaban abajo los animales? Para dar calor al piso de arriba, con el mismo calor de los animales, daban calor al piso de arriba donde dormía la familia. Y acá estaba la cocina, y bueno, algunas labores que hacían durante el día. Y arriba dormían. Y ahí es donde alojan a María y a José, donde estaban los animales. La familia dormía arriba. Y María y José dormían en la casa, en el pesebre. Bien, estas son las casas también que se ven ya en el tiempo de Jesús. Fíjense el patio central, ¿no? Y las habitaciones alrededor. De un lado estaban las habitaciones donde dormían y del otro lado las habitaciones donde hacían los quehaceres. Por ejemplo, la cocina, fíjense los cacharros de arcilla, platos de arcilla, botellas de arcilla. Las familias más pudientes tenían arcilla cocida en horno y los más pobres eran arcilla puesta al sol y seca al sol, que duraba muy poco, se rompían. Había un telar acá, por acá está la piedra, fíjense, para moler el trigo, ¿eh? Bueno, y acá en alguna casa más o menos así vivió Jesús, y Jesús predicaba, y acá le metían rompían el techo para meterle al enfermo para que lo cure, en la casa de la suegra de Pedro, ¿eh? Bueno, y estas son grandes construcciones que también nos imaginamos de los imperios de la época. Eh, em, el hebreo nunca fue un imperio, si bien llegó a tener su... Bueno, este anterior es de Uruk, fíjense, 3500 a 2500 a.C. ¿eh? Esto es de Sumeria, el primer gran imperio que hay en la Mesopotamia. Miren, miren lo que era ya en esa época. Y me gustó esta construcción, se llama Sigurat, aparecen por toda la Mesopotamia este tipo de construcción que eran templos religiosos, y que esto es lo que era la Torre de Babel. La Torre de Babel, el autor de la Torre de Babel estaba hablando de un Sigurat, que era una torre que era de un culto pagano, ¿no? Por eso era también el enojo y por eso la destrucción, porque claro, habían adorado a otros dioses, se habían alejado del pueblo, siempre tratando de mantener la fidelidad al pueblo, ¿no? Bueno, esto me gustó porque es la entrada de una ciudad cananea, como esta era la puerta de la ciudad amurallada, y tenían que entrar por acá los soldados para conquistar y entrar a la puerta, tenían que entrar por acá los tiraban de todo, aceite no creo, agua hirviendo, flechazos, todo, y entraban. Y siempre la entrada estaba hacia la derecha, porque así, como venían con la lanza en la derecha, o la espada, y el escudo acá, entonces tenían que entrar y girar así. Y acá les quedaba el flanco para que los atacaban de arriba con flechas y lanzas y todo, ¿eh? Así que bueno, y esta es la puerta de Babilonia del año 575 a.C. Por acá, por esta puerta pasó el pueblo cuando fue sometido y deportado y llevado a Babilonia. Y esta se encuentra ahora en la ciudad de Berlín con una conservación increíble de lo que son esas cerámicas, ¿no? Bueno, y estos son eh, bajorrelieves de los asirios y los babilonios también, y muestran un poco cómo iban contando la historia, ¿no? Y fíjense acá, por ejemplo, como algunas cosas que me gustó contar. Bueno, acá estaban, nada, sometidos y le hacían, eran muy crueles, tanto los asirios como los babilonios después, cosa que después los persas lo mejoraron un poco para tratar de que los pueblos no se resistan tanto y no fueron tan crueles. Pero en la época de los asirios eran terribles. Les hacían, por ejemplo, a los enemigos, antes de matarlos, les hacían moler los huesos de los padres, y eran unas cosas terribles lo que le hacían hacer, y después lo terminaban matando igual.
Y acá iban anotando, por ejemplo, le traían todas las cabezas de los enemigos y acá los escribas iban anotando cuántas cabezas habían matado. Fíjense que hay dos escribas porque normalmente manejaban distintos idiomas, iban anotando en tablillas. A ver, creo que tengo una tablilla, acá está. Una tablilla, a ver si la puedo. Fíjense, a ver si lo llegan a ver según la definición. Bueno, esto se hacía en arcilla con una cuña. Estamos hablando en la época de los imperios, ¿no? Después en la época de los textos eran de otra manera, ya lo veremos también. Pero eran con una cuña sobre una tablilla de arcilla que iban marcando, ¿eh? Con una maderita, iba el cuña y iban haciendo las letras. Primero, en los orígenes de los escritos eran más parecidos a dibujos, más parecidos a los jeroglíficos. Y después ya esos dibujos los fueron simplificando tanto, pero siempre eran ideogramas. O sea, las letras que tenían significado, querían decir algo. Iban uniendo los ideogramas para hacer el lenguaje. El primer alfabeto que aparece es el idioma, en realidad el cananeo, del cual después se desprende el hebreo, que es el primero que se independiza, o sea, es un alfabeto en que las letras no tienen significado. La letra A no quiere decir nada, la B, la C no tiene un significado si no está unido entre otros. Entonces, el primer alfabeto que aparece es el hebreo. Bueno, y acá hay un texto. Bueno, esta piedra es muy interesante porque es un hecho que relata cómo en Babilonia, Nabucodonosor, la llegada una batalla, ¿no? El rey puso sitio a la ciudad de Judá. ¿Cómo conquista Babilonia la ciudad de Judá? Está narrada acá. Y está narrada también en el Dos Reyes 24. El mismo hecho, se consiguió un texto, bueno, bíblico que lo conocemos, y una tablilla que cuenta del lado de Babilonia cómo fue esa batalla, ¿no? Eso me interesó esto también. Bueno, y después, lo último, el agua, la importancia del agua, había distintos tipos de pozos, las cisternas, que eran para acumular agua. Fíjese a otro pasaje de Jeremías que dice, porque mi pueblo ha cometido dos maldades, me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, para cavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Otra vez, una analogía en donde el pueblo abandona a Dios y pone un ejemplo de una cisterna agrietada. La cisterna, si está agrietada, no sirve para nada, porque supuestamente tiene que acumular el agua, y acá vemos cómo le hacían como un revoque de yeso, un yeso para poder conservar el agua y que no se pierda. Fíjense cómo estaban, bueno, esta es una casa, las que tenían su propia cisterna eran gente ya muy adinerada de la época, ¿no? Normalmente eran comunitarias. Y ahí se juntaba el agua de lluvia, fíjense acá que caía del techo, en esta pileta, pasaba por acá, tendría algún filtro y caía en la cisterna de abajo. Y después la sacaban con unos baldes. Acumulaban el agua de lluvia. Bueno, esta miren las cisternas grandes, esta es la cisterna del Templo de Jerusalén que se encontró. Fíjense cómo acá los revoques, cómo está caído el revoque para evitar que la parte que, bueno, donde se cae empieza a perder. Fíjense, tenían que hacer las cisternas de acumular agua porque en los sitios, si no, los conquistaban rápidamente porque enseguida se quedaban sin agua, no tenían río que atraviese Jerusalén. Entonces tenían que acumular mucha cantidad de agua. Y esta es en la ciudad de Meguido, fíjense la profundidad, como la ciudad de Meguido está alta, la profundidad que tenían que hacer para poder acumular agua. Bueno, esta es una escalera hoy, antes habría otra forma más difícil de llegar abajo, ¿no? Bueno, otro antiguo pozo en Israel. Fíjense, esto ya es un pozo más pequeño, que se cavaban, eran pozos distintos a la cisterna, eran pozos que se cavaban y llegaban a la napa. Entonces, eran muy costosos cavarlos y normalmente se heredaban de familia en familia, ¿no? Heredaban un campo con un pozo, era como una cosa muy importante. Y fíjense cómo le ponían arriba una piedra caliza que le hacían un agujero para poder pasar el balde, el recipiente. Esto era muy importante. Hay un montón de acontecimientos, porque había pozos que eran comunitarios, y hay un montón de acontecimientos bíblicos donde aparecen en torno a un pozo, porque la gente iba a buscar agua al pozo, un episodio totalmente cotidiano, se hacía varias veces por día, y ahí se encontraban, y era uno de los pocos momentos en que podían charlar hombres y mujeres. Entonces, Moisés encuentra a su novia en un pozo. Isaac encuentra a su novia en un pozo, está narrado el texto.
Jacob encuentra a su novia en un pozo. Jesús va y se encuentra a una mujer en un pozo y, bueno, ahí ya empieza todo igual y termina diferente, ¿no? Entonces, el que estaba escuchando el texto de Jesús en el Nuevo Testamento ya sabía todo esto. Entonces, ¿cómo? Cuando empieza a escuchar cómo Jesús no puede, bueno, y de repente termina de una manera distinta, ¿no? Entonces, esto es lo que por ahí nosotros nos perdemos a veces por no conocer esta historia, ¿no? Bien, este es un manantial. La otra forma de obtención de agua eran los manantiales naturales. Bueno, y finalmente para terminar, encontramos una colmena, ¿no? Que hacían vasijas de barro y para que las abejas se alojen ahí. ¿Eh? Fíjense, esta es una ruina y esta es una actual en Egipto con la misma técnica. Todas vasijas tubos de barro para que las abejas hagan sus colmenas y les den miel. O sea, esta tierra que emana leche y miel realmente era una habilidad que manejaba el ser humano desde hace miles de años. Entonces, bueno, quería terminar con la miel. Vimos leche porque vimos un montón de cabras principalmente y ovejas que daban la leche, las tenían, y acá tenemos la miel al final para concluir con la historia y con el recorrido, ¿no? Así que bueno, voy a dejar de Lindo. compartir y les voy a... Hermoso, hermoso. Bueno, Muy lindo. gracias. Y les Muy voy lindo. a... ¿Quieren hacer? Tenemos unos minutos más si quieren hacer algún comentario, Yo, alguna antes de pregunta, que alguna... nada, muy material lo mío, necesito saber quién es Motorola, Moto E13 para la lista. Es la única persona que no tenemos el nombre. Mm, Bueno, no importa, si no después me manda un mensaje a mí. Bueno, dale, perfecto. ¿Alguien Muy quiere hacer? Acá, Adriana, dale, Pablo, escúchame. sí, Mira, yo estoy siguiendo a un señor que se llama Bakari, que es judío, pero que cuenta toda la historia desde los lugares del hecho, digamos, de la historia de Jesús. Ellos en las casas de los judíos tenían como cisternas, pero para hacer los rituales de limpieza sí, también, también. No también, lo ¿no? mencioné, pero también, sí, sí, sí. Esa piscina Claro, que veíamos ahí probablemente había algunas. A ver, el que tenía es, una piscina en su casa era alguien muy adinerado. Normalmente había sí, piscinas comunitarias en donde iban a hacer, que también era algo muy cotidiano porque tenían que estar todo el tiempo purificándose. sí. Eh, Como siempre, los más practicantes eran los que más tenían que hacerlo porque también había distintas interpretaciones de los textos, pero eran bastante estrictos con el tema de la pureza del Sí, agua. es más, el agua no podía ser agua tocada por nada, digamos, tenía que venir directamente del río, era un agua muy Sí, particular, entonces cuando hacían la cisterna esa purificación, el agua no era cualquier agua, tenía que ser un agua particular sí, y sí, se necesitaba mucho dinero. tenían todo algo estricto para hacer estos lavados de purificación y sí, si lo querían hacer tal cual como exigía la ley, era muy complicado, muy difícil. Eh, Después vamos a ver también en alguna otra clase lo que fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y bueno, y todo cómo era ellos que vivían esa cultura de la purificación y eso. Una pregunta, Sí, Graciela. Ciela, sí, la que no tiene foto. Fuerte, fuerte que no se te escucha bien. ¿Cómo vamos a tener el material y va a haber un grupo de WhatsApp? Sí, yo les voy a mandar un link para que se unan a un grupo de WhatsApp. Yo ahora entre mañana y pasado voy a armar el grupo de WhatsApp y les voy a mandar el link para que el que quiera se una al grupo de WhatsApp porque por mail están como muchos que no les llega o que no lo encuentran o que pierden el material. Así que les voy a mandar el link para que se unan. Muchas gracias. De nada. Hay, Ever, hay posibilidad para que el PDF pueda ser enviado entre hoy o mañana, así tenemos tiempo para escribir, ¿viste? Para pasar en cuaderno, porque hay mucha gente que no le gusta tener así en hoja, es como que aprende más cuando escribe.
Sí, sí, Y sí. quería, La idea es que siempre entre jueves y viernes yo les mando el material, así lo tienen el fin de semana para repasar el que quiere. ¿Alguna otra cosita? ¿Comentario? ¿Algo que llamó la atención? ¿Puedo hacer una... La verdad, estupendo, Pablo. Bueno, Excelente. gracias, Fer. Con respecto a lo que dijo Andrea, el 90% de las personas, o más, no tenía posibilidad de tener una pileta para purificación en las casas. ¿Se acuerdan una imagen de Jesús en el templo? Que había una pileta que se llamaba Siloé. Había varias piscinas de esas, eran piscinas públicas por lo general. El 90% de las personas eran pobres y no tenían pileta en la casa para purificar. Entonces iban a esos piletones públicos que se suponían que purificaban o que hacían rituales de purificación y se dirigían a esos lugares. Por ejemplo, la pileta de Siloé era uno de ellos, que aparece en los evangelios. Eso nada más. Sí, tal Disculpen, ¿eh? cual. Sí, el estanque de Siloé. Juan 9:7 lo tenía acá me lo pasé ya rápido porque no tenía, en los distintos tipos de recipientes estaban los pozos excavados, las cisternas estas que juntaban agua de lluvia, los manantiales naturales, que otra cosa que me olvidé, los manantiales naturales es lo que se conocía como agua viva, ¿no? Que era lo mejor de todo, por eso el agua viva, la fuente de agua viva, claro, era lo mejor, el agua que brotaba directamente de la napa era la más pura, la inacabable, la que siempre tenía. Entonces, por eso también la comparación de Dios con el agua viva, ¿no? Del amor de Dios. Y después estaban estos estanques, que eran depósitos abiertos, en general, no para consumo, sino para los baños rituales. Eran los 4 tipos principales de estanques que había, de recipientes, digamos, donde tener agua. Imagínense que al ser una zona tan desértica, el tema del agua era muy importante. Entonces, hay muchos textos que hablan del agua y que lo vinculan y que lo relacionan, ¿no? Así como el pan, estuvimos viendo, y el tema del agua es, y también el alimento en general, ¿no? Las vides, los higos, hay muchos textos que relacionan con las higueras, con el aceite. Bueno, el aceite se usaba también no solo para el consumo, sino también se usaba para conservar alimentos y con un fin ritual. Normalmente el mejor aceite, el de primera prensada, el más virgen, el más cristalino, era el que se usaba para los ritos, para los rituales, ¿m? Para las bendiciones y para curar heridas también se usaba el aceite. Para las unciones. Para las unciones, claro, a los reyes se los ungía con aceite, ¿no? Que hoy nos queda el tema de los aceites crismales y el óleo de los catecúmenos y todo eso viene desde ahí, ¿no? La primera prensa se ofrecía siempre a Dios. Claro, y se usaba para estos rituales, para las unciones. eh. Bien, una estamos arrancando, consulta, ¿eh? Pablo Vicente, ¿no? Sí, Pablo Sí, Vicente. Bueno, te voy a decir un poco, viste que yo tengo un sueño de predicar, pero me bien. cuesta muchísimo. ¿Vos tenés algún lugar que da curso de predicadores? ¿Qué camino tengo que tomar? ¿Los pasos? Todas esas cosas. La verdad que no tengo curso de predicador, pero yo en principio te diría que si haces este curso, ¿no? Porque así cuando tengas el don de predicar y el don de contar, ya tenés un fundamento y una buena base para eso que cuentes. Sí, yo había seguido con un predicador el curso que hicimos, por eso se me hace más fácil esto, porque nosotros empezamos a ver, viste, el Taná con el hermano y viste que el Taná se divide en 4 grupos, que el libro
histórico, profético, poético, sapiencial, y el otro era, no me acuerdo, no me viene. El Pentateuco, la Torá primero, después ya lo vamos a ir viendo todo, ya lo vamos a ir viendo todo. Está la Torá, están los libros proféticos y después están los que se llaman los Ketubim, que son el resto de los libros, digamos. Y a eso ahí se conforma la Biblia hebrea, digamos, ¿no? Y después, bueno, nosotros los católicos tenemos algunos libros más. Bueno, pero ya lo vamos a ir viendo, Ever. Estamos en la segunda clase. Ya después vamos a ir descubriendo cada vez cada uno de los libros. La semana que viene ya empezamos con Fernando los libros del Pentateuco. Así que si les parece lo dejamos acá. Yo les mando entre mañana y pasado el material y les mando el link por si quieren unirse al grupo de WhatsApp y listo. ¿Les parece bien? Felices Pascuas. Gracias, Cierto, igualmente. Tenés razón. Felices Pascuas para todos. dijiste que después de cada clase va a enviar el PDF, ¿verdad? De lo que Exacto, hablamos. yo mando todo la semana, Yo jueves y quiero viernes. mandar, yo quiero mandar a anillar y para decir a la señora qué clase de anillo tiene que poner grande, chico, cómo, ¿es grande el libro completo o no? Dale, O Ever, no se cualquier cosa me preguntás y yo te voy mandando, ¿eh? Me preguntás al WhatsApp a mí o al mail. ¿Te parece? Cualquier cosa Gracias. estamos disponibles Para por, todo, lo que por quieran. privado, lo que necesiten y lo que quieran Sí, nos comentar. mandan lo que quieran, ya sea cosas prácticas Sí, o algo referido a alguna clase, ¿eh? En el WhatsApp vamos a estar también los que vamos a ir dando las clases, así que por ahí alguna duda concreta o piden un material o lo que sea. Muchas gracias, profe. Muy lindo el clase. Y bueno, ahora voy a ir a comprar para mi cena, así que Dale, Ever, buen provecho. bueno, no, A todos, gracias. Chao, bueno, que buenas sea una noches fecunda a Hasta luego. Pascua todos. Nos para vemos. todos. para Gracias. todos. Hasta Felices luego. Pascuas. Gracias. Hasta luego.